tratar de darle la bienvenida a todos. Esta es una instancia que, como todos ustedes saben, forma parte del emprendimiento liderado por el rectorado de la UDELAR a través del prorectorado de gestión y de investigación. El espacio interdisciplinario es fundamental para el crecimiento de la UDELAR y en este caso vamos a convocar a colegas que trabajan específicamente en el área de la medicina intensiva, con los cuales intentaremos analizar algunos de los aspectos claves que nos han afectado como intensivistas o como personal dedicado a la asistencia del paciente grave en esta pandemia. La dinámica que va a tener este espacio van a ser 4 presentaciones, aproximadamente unos 15 minutos cada una, en donde iremos recorriendo distintos aspectos de la patología del paciente grave COVID, y finalmente tenemos un espacio donde Martín Angulo nos va a moderar un poco un espacio de discusión e intercambio final para conversar a propósito de los datos que presentemos, ¿sí? Comenzamos con el doctor Javier Hurtado, que va a realizar su presentación a partir de la experiencia en la atención de pacientes graves con COVID-19 en el centro de referencia de ACE. Buenas tardes, Javier, muchas gracias por participar. Gracias, Arturo. Gracias a los demás compañeros que están compartiendo esta mesa. Quiero confirmar que se esté viendo la presentación. De acuerdo. Y tengo buen audio, ¿verdad? Sí. Bueno, trataré de ir lo más ágil posible en esta presentación, aunque pasaron tantas cosas que me resulta un poco difícil resumirlo en 15 minutos. Pero bueno, quiero concentrar la atención en lo que ocurrió durante la primera hora de la pandemia. Esto fue en el primer semestre del año 2021, que fue cuando no solamente el Hospital Español había sido designado centro COVID de referencia, sino que tuvimos que generar allí una serie de cambios y modificaciones para poder admitir en todo el hospital, y particularmente en el CTI, una cantidad muy importante de pacientes que representaron eso justamente en la primera hora de la pandemia. Este diapo solamente lo pongo siempre que comienzo una charla para acordarnos que en diciembre de 2019 empezó los primeros reportes en China, y de ahí en más a lo largo del mundo se fueron generando una serie de circunstancias muy penosas en muchas partes del mundo que no estaban preparadas para recibir una cantidad tan impresionante de pacientes como se generó. Nosotros, estar en el lugar donde estamos geográficamente, quizás y por la conectividad que tenemos, demoramos un poco más en recibir, digamos, estos primeros casos que se generan aquí. Y de todos los contagiados, en cualquier país y en cualquier parte, siempre era un pequeño grupo, ese 1 o 2% de casos, los que por circunstancias eran los pacientes más graves y eran los que iban a medicina intensiva. Estas dos gráficas tomadas de la Organización Mundial de la Salud, globalmente lo que representan es el total de casos en Uruguay hasta más o menos la semana pasada, y el total de muertes generadas en ese periodo, con la fecha de inicio alrededor del 9 de marzo, con los primeros 4 casos en el 2020, y que yo arbitrariamente separé en 4 etapas hasta el momento, porque seguramente hay etapas que se van a seguir sumando. La primera, que fue de aquel control que se generó sobre el seguimiento de casos y el aislamiento epidemiológico de estos casos, y que logró cierta estabilidad en las cifras, pero esto duró hasta diciembre del año 2020, en cuando se produjo el crecimiento exponencial de la penetración de la variante a través de la frontera seca con Brasil, y se produjo una enorme cantidad de casos, y por supuesto también acompañado de unas muertes que se producían un poco en diferido. La vacunación enganchó por esas fechas a mediados del año 2021, y la variante Delta, que también se detectó por los equipos de seguimiento genómico de la pandemia en Uruguay, no mostraron sí la presencia de esta variante, pero no un incremento significativo de casos, quizás por el efecto protector de la vacuna y todavía las medidas de protección no farmacológicas a nivel de la comunidad. Y después vino, más recientemente, a fines de 2021 y principios de este año, lo que sería la segunda ola,
un gran incremento también de casos con la variante Omicron, que quizás también por el efecto protector de la vacuna o porque ésta fuera menos virulenta, pero con una alta contagiosidad determinó una gran cantidad de casos y también muertes asociadas con la misma, ¿verdad? Esto repite un poco lo mismo, no lo quiero extender, pero son los casos confirmados diarios durante todo el periodo, comparado con otras partes de la región, Chile y Argentina en este caso. Uruguay tuvo casos significativamente más altos por millón de habitantes que otros países. La mortalidad en estas dos olas que tuvimos, recordemos que otros países tuvieron más cantidad de olas, y si bien la mortalidad en nuestros episodios más críticos fue superior por millón de habitantes que otros países de la región, hubo algunos periodos de tiempo en el cual no tuvimos esta mortalidad ni tanta cantidad de casos. Relacionado a la ocupación de CTI, que era una de nuestras preocupaciones como intensivistas, y esperando en la última línea de contención de la pandemia, bueno, ahí están graficados en línea oscura la cantidad de casos y la ocupación de camas de CTI, y por otro lado el crecimiento de la vacunación. Y se ve como, bueno, estas curvas se cruzan en algún momento y evidentemente alguna asociación tiene que tener para explicar esta declinación de aquella fase exponencial inicial. Esto es para llamar la atención de que la mayoría de los pacientes venían por una insuficiencia respiratoria aguda, y que esa insuficiencia respiratoria era un síndrome de distrés respiratorio, donde se discutió mucho si era igual o no era igual que otros tipos de síndrome de distrés respiratorio agudo que todos conocemos como intensivistas o como médicos clínicos. Y esto que se ve es un corte de un pulmón de un paciente fallecido, lamentablemente, por esta situación donde el pulmón está completamente hepatizado, congestivo, hemorrágico, y este paciente fallece de una hipoxemia refractaria. Y una preocupación de toda la comunidad médica en los inicios de esto era: ¿podremos manejar la falla respiratoria? ¿Tendremos herramientas? ¿Tendremos suficiente cantidad de ventiladores para poder contener la cantidad de enfermos que se esperan, como está ocurriendo en otras partes del mundo? Y esta sería también la expresión histológica de ese pulmón tan agraviado por la enfermedad, donde se muestra el contenido proteináceo de los alvéolos totalmente ocupados, la ausencia casi de espacios aéreos, ese daño alveolar difuso, acompañado también de fenómenos vasculíticos, de trombosis y lesión endotelial, que formaron parte del cuadro clínico de estos pacientes. Esto era lo que explicaba esa hipoxemia refractaria y la mortalidad de muchos de estos pacientes, que no se limitaba a un daño solamente al pulmón, como veremos, también lo mencionaremos más adelante, sino que era una enfermedad sistémica. ¿Qué pasó antes de que nosotros viéramos esto acá y que eran nuestros lugares de referencia? En Nueva York, en 5.700 casos comunicados de internación hospitalaria, bueno, había una cantidad no despreciable, 14% de pacientes que iban a CTI. Y de aquellos, un grupo importante iban a ventilación mecánica invasiva, y 88% de los que fueron a ventilación mecánica invasiva fallecieron en esa oleada que azotó la ciudad de Nueva York antes que lo que ocurriera acá. Y si estos pacientes, además de estar ventilados, tenían más de 65 años, la mortalidad prácticamente se acercaba mucho al 100%. Los pacientes que se trataban de forma no invasiva eran seguramente cuadros más moderados y no tenían esa mortalidad. La edad fue un punto de corte en términos de mortalidad sobrevida, porque para un promedio en este estudio que proviene de Italia, de la región de Lombardía, donde también hubo un desborde muy importante del sistema sanitario, la ventilación mecánica invasiva estuvo en el 87% de los pacientes, y si bien la mortalidad en CTI fue un poco menor, los pacientes que tenían más de 64 años tenían menos posibilidades de sobrevida, y esto es un hecho que se iba reconociendo y repitiendo a lo largo del mundo. Este otro estudio ya de la región de Brasil, un poco más cercano a nosotros, sobre un análisis retrospectivo de 250.000 hospitalizaciones, que comunica
Bueno, también la presencia de una mortalidad de 60%, de 80% en ventilación mecánica invasiva, y que por rangos etarios la mortalidad va aumentando, lo mismo que vimos en el estudio inicial de Nueva York, cuando la proporción de pacientes ventilados es mayor y la mortalidad es mayor. De modo que eso era lo que nosotros podíamos esperar acá. Y en Argentina, que tuvieron una ola que nos precedió a nosotros en magnitud y en consecuencias, comunicaron hace no mucho un estudio también de aproximadamente de 2.000 pacientes, donde ellos veían cómo la mortalidad se distribuía increciendo por rangos etarios, y cómo también a lo largo de los meses de esa ola pandémica la mortalidad iba aumentando. No solamente que no disminuía con el mejor manejo, aprendizaje, experiencia y mejor posicionamiento de las unidades de medicina intensiva, sino que iba aumentando. Y ellos se preguntaban qué era lo que explicaba este aumento de la mortalidad en el tiempo, a lo largo de los meses, y encontraron suficiente argumento para decir que la sobrecarga del sistema asistencial, la ocupación muy alta de camas, eso atentaba contra la calidad y contra el manejo de los protocolos habituales, la incorporación de mucho personal nuevo para la contingencia, y hacía que los resultados clínicos fueran peores. La Sociedad de Medicina Intensiva, después el doctor Núñez nos va a hacer una referencia a esto, nos mostraba la ocupación de camas totales y la ocupación de camas COVID. La ocupación de camas totales en gris llegaba a un 80% de la capacidad de camas que se había ido aumentando a distancia de operadores públicos y privados. Pero la ocupación COVID llegó a 60%. Y esto realmente fue un gran desafío al sistema sanitario en todo el país. El doctor Briva recordará este sistema de alertas que se generó durante las reuniones del GACH para tratar de identificar los puntos débiles en los lugares de trabajo, por ocupación de camas, por disponibilidad de recursos humanos y por otros recursos, como por ejemplo equipos de protección personal, disponibilidad de diagnóstico, etcétera, etcétera, como una ayuda para poder anticiparnos algún paso a lo que estaba emergiendo durante todo este periodo. Y esto es que una cama de medicina intensiva no es solamente un ventilador artificial, como en algún momento quizás se trascendió por la prensa y en la preocupación de muchos operadores asistenciales tratando de conseguir equipamiento médico, porque la cama CTI es mucho más, en cuanto a que se requiere sobre todo personal entrenado. Quizás la limitante mayor es el recurso humano calificado y entrenado en esta situación de crisis. Además de otros insumos que aparecieron después y que quizás no se habían pensado, pero tuvimos una gran crisis de fármacos. Durante la pandemia se consumieron a granel, sedantes, bloqueo neuromuscular, oxígeno. Hubo un momento en que hubo casi prácticamente la capacidad de producción de oxígeno casi se alcanzó y hubo que generar nuevas plantas de producción de oxígeno para que todos los pacientes que están en ventilación y recibiendo oxigenoterapia pudieran recibirlo, y otros muchos insumos que nadie había pensado en ellos, pero que se convirtieron en algunos cuellos de botella durante toda esa pandemia. En la unidad de medicina intensiva del Hospital Español, y quiero ir un poco rápido en esto, pero sin olvidar recordar y mencionar a todos los que trabajaron en ese momento durante esa ola en este hospital público del área metropolitana. En nombre de los que tuvieron cargos de coordinación en la unidad, y Fiorella Cavalieri, que nos ayudó después con el procesamiento de información y de datos en esta oportunidad, pero también al equipo de enfermería que trabajó duramente durante todo este tiempo, y a todos los médicos titulares y suplentes que participaron. Y en ese momento, bueno, nosotros durante el año 2020 tuvimos un periodo de gran alerta, de preparación para la pandemia, pero los pacientes no llegaban. Todo el hospital estaba destinado a esto, y mientras tanto hicimos triage y investigación de pacientes que no confirmaron diagnóstico, más de 400 pacientes que eran sospechosos
de padecer COVID, pero que fueron siendo descartados hasta noviembre de ese año, en que comenzaron a incrementar los casos. Y en el primer semestre del año siguiente, sí, el número de casos aumentó con un punto crítico en el mes de abril, pero que se mantuvo prácticamente hasta fines de agosto, de julio, a principios de agosto, y que con internaciones prolongadas, casos muy graves, y casi la mayoría de los pacientes en ventilación mecánica. Allí se detectó por primera vez en nuestra unidad, en un paciente de CTI, la variante gamma que provenía de Brasil, y esto se detectó también a nivel país, y pasamos toda esta crisis con un escaso número de gente vacunada, porque a la segunda dosis llegaba solamente el 2% de la población. Así también el personal asistencial, que no teníamos cobertura de vacunación. Nos generó una inmensa cantidad de preguntas y situaciones que la pandemia desafió a la medicina intensiva en cuanto al conocimiento, a la posibilidad de diagnóstico, a crear protocolos nuevos, a adaptar la carga física, a conseguir insumos, más recursos humanos, capacitarse, cambios laborales, liberalización de los acuerdos laborales, en fin, una serie enorme de mecanismos que nos permitieron entrar de lleno después en la pandemia para recibir esos pacientes. Esquemáticamente esta era nuestra unidad, pequeña, con unas 20 y poco camas, distribuidas de esta manera en varios sectores, pero que en el curso de la pandemia se fue agrandando, incorporando sectores, y duplicamos el área asistencial. Esto pasó en muchas instituciones públicas y privadas, porque fue la tónica, tener que aumentar la cantidad de camas, porque las que teníamos no eran suficientes. Y también teníamos una cantidad de pacientes en la parte inferior, que estamos acostumbrados a resolver y a recibir, con un equipo y un staff determinado, y en el momento crítico todo esto se multiplicó casi por 2, y tuvimos que recibir esa cantidad de pacientes, y con un equipo asistencial muchísimo más consolidado y extendido, con muchas modificaciones en las funciones y el rol de cada uno. No se olviden que las medidas no farmacológicas las teníamos que sostener dentro de la unidad también. Y nos obligábamos a trabajar en determinadas condiciones de protección personal. También se abrió un segundo centro de referencia en el INOT que todos conocemos, y muchas de las decisiones y de las actividades de discusión clínica se tuvieron que realizar a través de medios virtuales, discutiendo los casos en reuniones clínicas no presenciales, caso a caso y situación por situación, porque no podíamos pasar rondas por todos los sectores y cama por cama. Y esta era nuestra ocupación de camas en este periodo desde enero hasta agosto del año 2021, la parte más crítica de esta ola. Llegamos a superar largamente el 85%, que era el máximo recomendable de ocupación, en este caso son todos COVID, y en unos momentos llegamos al 100% de camas, o sea que no había camas disponibles, y aunque no hubo desbordes de que tuviéramos pacientes abandonados por los corredores, que esto ocurrió en algunos países, sí que era muy justo liberar una cama para ocuparla inmediatamente, y así durante semanas y semanas. Esta fue nuestra población, de 308 pacientes identificados con diagnóstico confirmado por PCR. No consideramos en este análisis un grupo que estuvieron menos de 24 horas, porque se derivaron a otra institución o porque fallecieron inmediatamente, y algunos que fueron reingresos tampoco los consideramos, y nos quedamos con 274 pacientes en un análisis clínico prospectivo que se dividió en 164 fallecidos y 110 sobrevivientes. Solo señalo algunas variables que fueron diferentes entre los fallecidos y los sobrevivientes, como la edad, como los scores de severidad, como los scores de comorbilidades, la cantidad de comorbilidades evaluadas por el score de Charlson, la estadía y la ventilación mecánica, y no voy a profundizar en esto, que en algún momento tendremos oportunidad de discutirlo con más detalle. La mayor población se concentró en aquellos mayores de 60 años, por supuesto que tenemos una unidad de pacientes adultos, no había niños, y las unidades pediátricas recibieron muy pocos casos clínicos, y la mortalidad por estos rangos de edad también fue aumentando con los rangos de edad, siendo que llegó
prácticamente 76% de los mayores de 80 años, pero no fue del 100% en este grupo etario y no fue una condición para limitar el ingreso a la unidad. Cuando miramos las comorbilidades, la lista es más larga que las que se representan aquí, aisladamente y tomadas una por una, solamente la enfermedad renal crónica previa, y aquí había algunos trasplantados quizás también, fue la que tuvo mayor mortalidad comparando un grupo contra otro. Pero las demás, diabetes y hipertensión, que fueron las más frecuentes, la obesidad también, no en sí mismas, no representaban por sí mismas, pero sí el score de Charson calculado era mayor en aquellos pacientes que sobrevivieron menos a la enfermedad. O sea, que jugaba un rol protagónico la combinación de comorbilidades en estos pacientes. Todos los pacientes que ingresaron tenían una paraclínica alterada. Todos estos pacientes mostraban elementos proinflamatorios, mostraban elementos procoagulantes de la sangre, inmunodepresión, datos de lesión pulmonar, datos de disfunción respiratoria y renal, y fueron estas variables mucho más graves en la población de pacientes que finalmente falleció. La sobrevida global fue de 40% aproximadamente para todo el periodo de estudio que analizamos. La sobrevida a los 30 días fue un poquito menor, la mortalidad, perdón, fue un poquito menor que la mortalidad en CTI cuando lo tomamos a los 30 días, cuando los pacientes tuvieron una internación prolongada que a veces alcanzaba los 15 días de internación o más, y la hospitalaria fue un poco mayor porque algunos pacientes, si bien salían de CTI, tenían complicaciones en términos de mortalidad post-internación en CTI. Fue mayor en los mayores de 60 años y muy alta en los pacientes que estaban ventilados. La distribución a lo largo del tiempo, como miraron los argentinos, nosotros vimos también que no era uniforme a lo largo de los meses, con un pico mayor en el mes de abril, pero que las camas se sostuvieron bastante ocupadas en los meses de mayo y junio, y la sobrevida fue disminuyendo a lo largo del tiempo, lo mismo que vio el estudio argentino sobre 2.000 pacientes. Y esto nosotros también pensamos que tiene relación con el estado de sobrecarga de la unidad por innumerable cantidad de razones que no queremos detallar y no podemos detallar en este momento, pero que la disfunción que se genera en una unidad de trabajo cuando se recibe esta carga asistencial y se tiene que trabajar en determinadas condiciones de aislamiento, pasando a veces por encima de muchos protocolos de seguridad, esto hace que los resultados asistenciales no son óptimos, y tenemos que repensar esto porque las futuras condiciones que pueda haber, tenemos que prever que esto pueda pasar. Y efectivamente hay trabajos que muestran cómo pesa sobre la mortalidad distintas variables. Este estudio americano que estudia 70 hospitales con 4.000 internaciones y tiene una mortalidad promedio de los 28 días de 38%, tiene hospitales que varían desde 0 mortalidad hasta 82%. Y estas variables que están aquí abajo pesan de distinta manera sobre esta mortalidad acumulada. Las alteraciones fisiológicas de los pacientes pesan mucho, los datos demográficos y las comorbilidades también, hasta un 20%, el origen de la población y su condición socioeconómica, un 11,5%, y aquí la sobrecarga del sistema hospitalario, que es algo de lo que nosotros pudimos atrevernos a analizar, que a través de la sobrecarga asistencial, aproximadamente esto es cercano al 10%. La calidad del hospital y el tratamiento. Pesa muy poco porque el tratamiento etiológico no existía, solamente la prevención y las medidas no farmacológicas. Cuando analizamos las variables asociadas independientemente a la mortalidad, bueno, se identificaron las que listamos en esta tabla, que fueron la edad, la ocupación de camas, el sexo masculino, la eventualidad de ventilación mecánica invasiva, la presencia con infecciones desde el inicio del cuadro clínico, pacientes que venían con otra infección asociada, además de COVID, y la enfermedad renal crónica que mencionamos en algún momento.
Un último diapositivo para finalizar. En la gráfica inferior, en celeste, en el año 2020, está graficada la mortalidad en CTI por mes a lo largo del año 2020, que promediaba el 18-19% como resultado general, que es muy parecido a los años previos al 2020, cuando no existía, perdón, esto debería ser 2019 aquí abajo. En violeta está la mortalidad del 2020, donde hubo pocos pacientes COVID. Los empezamos a recibir a partir de diciembre. Y la mortalidad era mayor que el promedio histórico de la unidad. O sea que tuvo un impacto también en pacientes que no eran COVID y que estaban siendo atendidos o por un sesgo de selección, o por una mayor gravedad, o por, vayan algunos a ver, bueno, cuáles otras circunstancias impactaron en pacientes que no venían al hospital por COVID. Y en el 2021, notoriamente, la mortalidad fue mayor, vinculado a que el 100% de los casos fueron pacientes por COVID. De modo que esto es un impacto que está más allá, también se podría analizar de otra manera, con curvas de exceso de fallecidos, como se ha hecho en otras partes del mundo, y hay algunas curvas en Uruguay que representan algo parecido a este fenómeno que observamos en la población de nuestro hospital. La mortalidad por COVID ha sido extraordinariamente elevada en nuestro país y en el mundo. Es una entidad nueva, con daño sistémico, fenómenos inmunoinflamatorios, protrombóticos y muchas disfunciones orgánicas, no solo la respiratoria. La vacunación previene las formas graves, pero aún no tenemos un tratamiento etiológico. Controlar la transmisión comunitaria fue una medida importante y aún relevante para evitar futuros desbordes. Los determinantes independientes asociados a mortalidad los acabamos de mencionar en una gráfica anterior, no lo voy a repetir, pero pudimos analizarlos de alguna manera, y esta experiencia, esta situación, esto que se tuvo que vivir en esta unidad y en otras partes del país, en todo el país, nos tiene que hacer repensar de una manera definitiva cuál es nuestra organización y qué cambios debemos introducir para el futuro funcionamiento de las unidades de medicina intensiva, porque esto mostró nuestras fortalezas, pero también mostró todas nuestras debilidades, que son de las cuales naturalmente tenemos que aprender. Muchas gracias por prestarme la atención sobre estos resultados, y nada, quedamos en contacto con ustedes para seguir comentando y discutiendo en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Javier. Después hacemos la ronda de comentarios al final de la sesión. Le damos paso a Gabriela Méndez, que es licenciada en enfermería, especializada en medicina intensiva y jefa del equipo de enfermería del Hospital Universitario. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas, ¿me escuchan ahora? Te escucha bien, Gabriela, pero no vemos tu pantalla. Ah, no se está viendo la pantalla, pedí ayuda porque metí dedos y hice un desastre acá. ¿Todavía no se ve? No, todavía no. Ahora sí. Ahora estás compartiendo, sí. Perfecto. Bien, muy bien. Bueno, disculpen. Yo lo que voy a presentar es en realidad una serie de reflexiones sobre la formación de enfermería a partir de la experiencia en el CTI del Hospital de Clínicas. Bueno,
A ver. Y en esta ponencia voy a abordar 3 temas. Una es la descripción del caso del CTI entre el 2020 y 2021 en el Hospital de Clínicas, el problema de fondo que emergió a raíz de la pandemia y una visión a mediano plazo de cómo debería resolverse ese problema de fondo. Bueno, durante el avance de la pandemia, en concordancia con lo que sucedía en todo el país, fue necesario ampliar la disponibilidad de camas en el CTI del hospital. Acompañando ese aumento de camas, se requiere la incorporación de personal de enfermería en sus 2 niveles, tanto de licenciados como de auxiliares. Bueno, y dado esos nuevos ingresantes, fue necesario a su vez implementar una orientación al servicio. En febrero del 2021, dado el incremento grande de casos, la dirección del Hospital de Clínicas aprueba la ampliación de CTI en convenio con ACE. Hasta abril del 2021, hasta el 1 de abril, el servicio de CTI del Hospital de Clínicas tenía 11 camas fijas y 2 camas que teníamos que fluctuaban para la atención de pacientes sospechosos de COVID, que en realidad estaban esperando el resultado del PCR. El 2 de abril se abre una nueva sala, la número 6, y requirió el traslado de pacientes desde la sala 2, quedando esta área como área COVID, dado su idoneidad por contar con aires con filtro cepa y la posibilidad de realizar hemodiafiltración. El CTI pasa en ese momento a tener 15 camas. El 9 de abril fue necesario habilitar 4 camas más en el apartado de sala 2, destinando esa área asistencial a pacientes COVID. Y finalmente, el 23 de abril se completan las 23 camas con la apertura del apartado sala 4. Pasamos en ese momento a tener 5 salas del CTI y 3 áreas destinadas a la atención de pacientes COVID. Eso requirió, como habíamos dicho, el ingreso de nuevo personal. En febrero del 2021 contábamos con 26 licenciados en enfermería y 74 auxiliares. En febrero de 2022 se incorporaron 25 licenciados más, llegando a 42 licenciados y 104 auxiliares de enfermería. Tuvimos de un momento a otro 55 personas nuevas en nuestro CTI. ¿Cuáles eran los antecedentes de los auxiliares ingresados en ese momento? Bueno, pocos dijeron haber tenido alguna experiencia en CTI, y entre los que decían haber tenido alguna experiencia, en realidad esa la habían adquirido ya durante la pandemia. Ninguno tenía el curso de experto en CTI. 25% tenían experiencia en otras áreas críticas como emergencia y recuperación posanestésica. Y 10% eran estudiantes de licenciatura de enfermería teniendo título intermedio de auxiliar de enfermería otorgado por la Facultad de Enfermería de la UDELAR. En síntesis, el perfil de los nuevos auxiliares distaba mucho de ser una base natural para el desarrollo de una experticia en CTI o para una profesionalización. Dadas esas carencias anotadas en el perfil de los auxiliares, se implementó un curso de capacitación en cooperación con la Facultad de Enfermería. Los destinatarios fueron los nuevos licenciados y los auxiliares de enfermería. La modalidad fue teóricos virtuales y prácticos presencial en el mismo horario laboral. Y la duración fue de 1 mes. Bueno, esa capacitación realizada tuvo varias debilidades que hay que reconocer. Fue muy lejana al plan de formación que había propuesto el GACH en el 2021, en agosto del 2021. A su vez, muy diferente a la orientación estándar que se acostumbra a hacer en el CTI del Hospital de Clínicas, con una duración de una orientación de 6 meses, con tutorías de un licenciado, y con 2 instancias de evaluación. Y a su vez se vio que habían diferencias notables en la comprensión entre licenciados de reciente ingreso y auxiliares de reciente ingreso. ¿Qué se destaca de esta experiencia vivida? Bueno, en nuestro caso pasamos en pocas semanas de tener 2 camas COVID a contar con 3 unidades COVID y 5 salas en total. A toda hora llegaban los enfermos graves,
tuvimos contacto con el sufrimiento del enfermo, con su miedo, su soledad, el dolor y el miedo de los familiares. En todo esto, no nos sentimos acompañados, y algunos comentarios tampoco sentimos que se reconoció la dimensión de lo que se estaba viviendo. Los enfermeros experientes, cansados, tuvieron además a 4 manos y ojos mirando a los nuevos licenciados y enfermeros de reciente ingreso, atendiendo a sus pacientes y a su vez asumiendo también el cuidado de los pacientes que tenían los de reciente ingreso. Todo ello con un sentido de responsabilidad y de compromiso hacia el enfermo. Y en la gestión cada vez se hizo más difícil lograr la cobertura mínima en todos los turnos. Las ausencias fueron aumentando y no había personal suficiente. Bueno, ¿y qué emergió como problema de fondo? Estos hechos tuvieron algunas consecuencias que deben mencionarse. En el plano de la gestión del servicio fue claro que debíamos cambiar nuestro concepto y sustituir la urgencia de tener camas y planificar en términos de unidades asistenciales. Fue necesario gestionar un nuevo clima laboral en el CTI que para muchos representó una experiencia traumática. A su vez, reforzar el objetivo de garantizar la seguridad asistencial, gestionando los riesgos que conllevó la incorporación de un personal muy débilmente preparado. Cuando hablábamos, y que también habló el doctor Hurtado, de eso de la urgencia de la cama, no era la cama, era la cama, los equipos con los ventiladores, los monitores, el equipo de protección personal, pero a su vez el personal médico especializado y el personal de enfermería especializado. Bueno, y para tener idea del problema de fondo, la estructura del personal de CTI se compone con un 74% de auxiliares de enfermería, de los cuales el 80% tiene como mayor formación ciclo básico. El auxiliar de enfermería tiene todavía dificultades para aplicar proporciones, pero no obstante debe interpretar e informar sobre parámetros de un monitor, mínimo 5 parámetros, y a su vez las variables de un ventilador. Este perfil del personal del CTI del Hospital de Clínicas no dista mucho del perfil en general que aparece en la Encuesta Nacional de Enfermería realizada en 2014. Si se ve la gráfica, el 83% de los auxiliares tienen ciclo básico, y el 15% bachillerato y un 1% alguna formación terciaria. Los conocimientos que tienen los auxiliares de enfermería son insuficientes para brindar una atención eficaz con el tipo de tecnología y terapéuticas propios del ambiente de los cuidados intensivos. En Uruguay la especialización de CTI está disponible desde 2017 para los licenciados en enfermería, y existe a su vez un programa de formación de expertos en CTI que generalmente lo realizan los auxiliares de enfermería. Estos son cursos que demandan tiempo y que para la mayoría de los cursantes implica agregar horas a las ya recargadas jornadas de trabajo. Hoy, pocos de estas personas pueden asumir este reto. La formación de los enfermeros en CTI es un campo de especialización en todo el mundo. Requiere de su planificación y requiere de tiempo. Hace ya 20 años yo fui a realizar mi especialización en adulto en estado crítico en la Universidad Nacional Autónoma de México, con un posgrado que demandó 18 meses y 8 horas prácticas dentro de un CTI. En el año 2000 en México no había ya auxiliares de enfermería dentro de los CTI. Bueno, en mi opinión, para afrontar el problema de fondo se necesitaría a mediano plazo procurar que los cargos de enfermerías de CTI fueran exclusivamente cubiertos con licenciados en enfermería.
y a corto plazo debería exigirse que para ingresar a un programa de auxiliar enfermería se requiere haber completado el bachillerato de área de salud. Pero esta visión necesita agregar incentivos, por ejemplo, esquemas de profesionalización del personal de enfermería, ejemplo la carrera escalonada, el incremento de los requerimientos de perfil de enfermería para habilitar CTI, y finalmente la modificación de las retribuciones salariales de los licenciados. Hay un obstáculo que surge de todo esto, que es que se ha reducido la titulación de los licenciados en la UDELAR. Se observa las gráficas donde se presentan las 3 modalidades en que se puede titular un licenciado, con la licenciatura del Plan 93, la profesionalización y la carrera escalonada. En 2009 lograron el título de licenciados 233 personas. Y en el 2018 los titulados llegaron a 153, casi la mitad. Bueno, y finalmente, para concluir, quiero recalcar los siguientes elementos del problema de fondo que emergió durante la pandemia. Los conocimientos que tienen los auxiliares de enfermería son insuficientes para trabajar eficazmente con el tipo de tecnología y terapéutica propio de un ambiente de cuidados intensivos. El auxiliar de enfermería accede al programa de formación con 3er año de ciclo básico aprobado desde 1980. Los cuidados intensivos en los 40 años transcurridos han evolucionado con una enorme complejidad. Y para ser elocuente, el auxiliar de enfermería tiene dificultades para aplicar proporciones, que es el programa de 2º año del liceo. No obstante, debe interpretar e informar sobre todos los parámetros y variables de ventiladores y monitores. Si aprendimos de la pandemia, habría que tener el compromiso de una formación interinstitucional y a no más de 5 años proveer de licenciados todos los cargos de enfermería dentro de la SUSI. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Si podés dejar de compartir pantalla. Perfecto. Voy a colocar mi presentación. ¿Están viendo ahora la presentación? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, mi presentación, para no tratar de repetir algunas cosas que han mencionado tanto Javier como Gabriela, voy a ir pasando algunas de las diapos que ya tenía preparadas. Se va a enfocar en 2 aspectos clave. Primero, que no es esta la primer pandemia que recibe la medicina intensiva, y que, como terminaba Gabriela su presentación, también tenemos que pensar algunas cosas para futuro, aprender de esta pandemia. De ahí también que a Luis Núñez, en representación de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, también le pedimos que nos diera un poco la visión de la sociedad de qué es lo que se le viene para adelante a la especialidad y a los desafíos a partir de esta pandemia. No tengo conflictos de intereses en mi presentación. Estos son los cargos que tengo. Como les decía, la medicina intensiva, como muchos de ustedes ya saben, nace con la necesidad de soporte vital avanzado. Fundamentalmente la utilización de equipos de asistencia respiratoria mecánica fueron una pieza clave en el desarrollo de la especialidad. Y esto ocurre de manera dramática en la primera mitad del siglo XX, cuando a partir de la epidemia de polio se incrementa de manera descontrolada la necesidad de asistencia respiratoria.
en una población que fue víctima de una infección que arrasó fundamentalmente pacientes jóvenes, generando una gran discapacidad a punto de partida de la debilidad muscular que generaba la infección. En ese momento, y voy a resaltar algunos aspectos de este artículo que se los recomiendo enfáticamente, vamos a poder ver cómo ese grupo de colegas que luego fueron grandes desarrolladores y padres de la fisiología respiratoria, de la medicina intensiva, tuvieron que aprender probablemente enfrentando desafíos similares a los que enfrentamos nosotros en la pandemia. En este cuadro se ve la llegada abrupta, en pocas semanas, de una gran cantidad de pacientes a este centro en la ciudad de Copenhague. Empezaron a identificar con poco aviso que estos pacientes empezaban a tener distintas variables o presentaciones clínicas diferentes, con y sin parálisis muscular, aprendiendo sobre la marcha de esta presentación grave de la enfermedad. Tuvieron que recurrir a mecanismos de contingencia, ¿sí? Uno de ellos, el doctor Ibsen, que después también colaboró en el desarrollo de la fisiología del intercambio gaseoso, fue uno de los líderes en este hospital de Copenhague, instalando equipos de asistencia respiratoria mecánica en lugares que no estaban preparados para ello. Ven la aglomeración de equipos y de personal tratando de hacer asistencia con lo que tenían a mano. Un cuadro que, si ven estos casos, que son muy pocos reportados en el artículo original, pero de altísima mortalidad, ¿sí? O sea que era enfrentarse a una variante grave de una enfermedad, tener que recurrir a la tecnología, a lo mejor que la tecnología podía ofrecer en ese momento, y enfrentando una alta mortalidad de pacientes muy vulnerables. Uno de los quiebres que tuvo la asistencia de estos pacientes, la sobrevida de estos pacientes, fue el desarrollo de equipos de asistencia respiratoria mecánica, que fue parte también de lo que enfrentamos en esta pandemia. Pero con eso no era suficiente, porque en todo caso dábamos tiempo a que un grupo de pacientes con una severidad de la enfermedad de intermedio a grave pudieran sobrellevar la parte más aguda de la enfermedad, pero fue finalmente con el desarrollo de una vacuna con que logró dominarse la pandemia. A pesar de la gravedad, a pesar de la alta mortalidad y de las horas dramáticas que vivieron los pobladores y el equipo asistencial, también esta crisis fue el inicio de mejoras tecnológicas, tanto en los equipos de asistencia respiratoria mecánica, los instrumentos con que accedemos a la vía aérea, y fue, como les decía, plantar la bandera de una especialidad que estaba creciendo a punto de partida de la necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Contingencia que se repitió en los inicios de la pandemia, como mencionaba bien Javier, leyendo los reportes de los colegas europeos que nos iban relatando diariamente el avance de la pandemia, los resultados que iban teniendo, lo que podría ser estrategias prometedoras para controlar la pandemia, para mejorar la asistencia de los enfermos, cómo ventilarlos, dónde ventilarlos. Eran todas las preguntas que nos hacíamos aquí en Sudamérica mientras veíamos que el avance de la pandemia llegaba a nuestro país. Cuando llega, tenemos que recurrir probablemente a esquemas similares a los que ya se habían utilizado en Copenhague, aprendiendo sobre la marcha lo que ocurría con los pacientes en la vida real, en nuestras condiciones de trabajo, tanto desde el grupo de medicina intensiva del GACH, como los equipos de trabajo de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Intentamos hacer aportes para tratar de llevar un poco de organización a una situación bastante caótica, tratar de dar herramientas que en el acierto o en el error pudieran aminorar la ansiedad y la angustia por la incertidumbre de cómo podíamos tratar a todos estos pacientes. Pero rápidamente enfrentamos una realidad, y es que nosotros tenemos procesos asistenciales arraigados dentro de la medicina intensiva que no están preparados para una pandemia. Y lo aprendimos cuando empezamos a hacer los análisis de qué es lo que podíamos necesitar para asistir pacientes graves en CTI, fue que, como mencionó Gabriel y Javier también, tuvimos que ir recorriendo desde el GACH y con la colaboración de los colegas en territorio, que creo que fue lo más importante, ir conociendo el estado de situación
en cada sector, ¿sí? Planteamos la necesidad de encontrar datos que nos permitieran ajustar los planes de respuesta a las distintas realidades de los prestadores de salud en temas de planta física, recursos materiales, recursos humanos. Nos encontramos con muchas debilidades. Tal vez una de las cosas que más deberíamos criticarnos es que probablemente el 90% de las debilidades y los cuellos de botella que tuvimos en la asistencia de los pacientes graves en la gran ola de finales del 2021, ya los habíamos reconocido como potenciales problemas cuando tuvimos el primer ingreso de pacientes graves, cuando pusimos a prueba el sistema. Ahí rápidamente nos dimos cuenta de que sí podía ser necesario conseguir más ventiladores, pero había chances de conseguirlos, de que sí podíamos recurrir a refuncionalización de áreas físicas y mejorar las condiciones de aislamiento, aunque fuera de manera precaria, en los centros asistenciales, pero íbamos a tener muy pocas manos entrenadas para asistir a los pacientes graves que podían venir. Hecho que confirmamos luego en la práctica, y como mostraba Javier, intentamos colaborar para armar una especie de tablero de monitoreo nacional en el que los distintos prestadores pudieran saber dónde estaban parados y cuál era su talón de Aquiles. Tal vez para adelante habría que cuestionarse si no necesitamos este tipo de herramientas funcionando todo el año, con o sin pandemia, para ir detectando las oportunidades de mejora del sistema y dónde están las diferentes vulnerabilidades que tiene el sistema, independientemente de la pandemia. Como les decía, se buscaron soluciones edilicias, pero que también fueron muy heterogéneas, y esto va a tener sentido al final. Esta foto que les estoy mostrando, todas corresponden al mismo prestador de salud, ¿sí? Traté de no identificar el lugar, probablemente los que hacen medicina intensiva reconozcan de qué prestador de salud estoy hablando, pero quiero mostrarles cómo el mismo prestador fue capaz de que cuando tuvo un sistema organizado y que le permitió proyectar la necesidad de camas, pudo conseguir soluciones edilicias como esta que se ve arriba, ¿sí? Una solución moderna, espaciosa, luminosa, que permite el trabajo en equipo, que permite incorporar con comodidad el equipamiento necesario para trabajar con el paciente. Mientras que cuando avanzaba la ola y tuvimos que ir recurriendo a lo que había para generar la contingencia, se empezaron a generar soluciones edilicias como las de abajo, ¿sí? En esta de la derecha vemos un espacio probablemente un espacio similar al de arriba, pero ocupado con 2 camas. En el apuro de armar, les voy a hacer notar que hay 2 camas y un solo ventilador en el centro de la imagen. En este otro, los inauguradores del sector apenas podían tener lugar dentro de este box improvisado para asistencia de pacientes COVID. Y este es el precio que paga la pandemia también, ¿no? Ningún prestador de salud pudo generar plantas físicas que fueran acordes a al nivel que necesita el paciente crítico. Esto lo estoy poniendo como ejemplo de que todos los prestadores aumentaron su capacidad, aumentaron sus camas, pero notoriamente a costa de la calidad de la infraestructura que podían ofrecer a sus pacientes. Con los ventiladores, lo que parecía que iba a ser el peor problema, que era que no íbamos a tener ventiladores para asistir a estos pacientes, probablemente fruto de del desfasaje que tuvimos en la llegada del COVID hacia nosotros, pudimos empezar a comprar equipos en un momento en que los grandes consumidores, Europa y Estados Unidos, empezaron a permitir que algunas empresas enviaran equipamiento. De todas maneras, también tuvimos que recurrir a equipos industrializados, generados por empresas que no siempre fabricaban ventiladores antes, y que tenemos que estar muy atentos, porque la compra masiva de estos equipos que vinieron a ser respaldo, a ser incorporados rápidamente a la asistencia, deberían pasar a través de un sistema de chequeo y evaluación, porque son marcas y modelos que no conocemos y que probablemente también hayan sido víctimas de esta fabricación en pandemia. O sea que es un tema que como especialidad también lo tenemos pendiente para adelante. De todas maneras, y como esto es una instancia interdisciplinaria de la UDELAR, desde diversos sectores, tanto ingeniería, medicina, investigación, ciencia, respondimos a la pandemia y estuvimos apoyando las propuestas de construcción o de mejora, de refuncionalización a nivel nacional,
que también es un capítulo interesantísimo para tratar y que está destinado esto en otra parte del Congreso, pero quedó claro que Laudelar estaba poniendo las manos al lado del paciente, la generación de insumos, de hisopados, de test reactivos, y también buscando opciones para que dentro de la práctica de la medicina intensiva pudiéramos tomar esas herramientas que tanta falta nos estaban haciendo. Como hablábamos previamente, nosotros podemos tener problemas en un CTI por distintos motivos. Puede ser que no tengamos cama, puede ser que no tengamos monitores, puede ser que la llegada de pacientes fluctúe mucho y no seamos capaces de estar siempre preparados para la cantidad de pacientes que tenemos. En el caso del COVID se agregaba también la capacidad de transporte. Podíamos tener muchos pacientes graves en el interior y que no estuvieran en condiciones de ser transportados a Montevideo al momento de presentar su máxima gravedad. De todas maneras, el primer escenario al que nosotros pensábamos que nos íbamos a enfrentar era algo muy similar a lo que vivimos habitualmente, lo que es el dilema de la última cama, ¿sí? En donde incluso frente a la demanda habitual, esa demanda de asistencia tiene una variación a lo largo del año y hay momentos en los que tenemos que tomar decisiones contando con que nos van quedando pocas camas para los pacientes que están necesitando ingresar a CTI. Con el crecimiento del sistema, las camas aumentaron un 150%, compramos ventiladores, compramos monitores, pero nos quedamos sin gente. Tuvimos el dilema del último recurso humano. Y esto fue bastante notorio, no solo en nosotros, sino vuelvo a Copenhague, donde tuvieron que recurrir a personal no entrenado. En ese momento, estudiantes de medicina, que eran los que bolseaban a los pacientes para mantener el soporte respiratorio, pero es interesante ver cómo ellos también se dieron cuenta que solo con gente al lado del paciente no se soluciona el problema, precisan toda la infraestructura, ¿sí? Tuvieron que contratar gente que repusiera los balones de oxígeno, funciones que no estaban contempladas antes y que fueron motivo de la pandemia. Fue clarísimo lo que dijo Gabriela, que el precio de crecer lo pagamos en calidad, de igual manera que con lo edilicio, con la formación de los recursos humanos. Día a día nos acostumbramos a hacer monitoreo de distintas variables relacionadas con el COVID. Particularmente desde el grupo de medicina intensiva del GACH estuvimos prestando atención a la dinámica que tenía la pandemia en CTI. Y sin entrar en detalles que probablemente Luis después nos cuente, es interesante remarcar esto. En esta gráfica tenemos en la línea roja los ingresos acumulados de CTI desde el 15 de marzo del 2021 hacia adelante. Esto fue creciendo y fue ocupando nuestras camas de CTI, ¿sí? En naranja vemos cómo se iban ocupando estas camas, se iban evolucionando con la aparición de cada vez más pacientes graves. Al mismo tiempo, llevábamos monitoreo de cuántas camas por COVID se estaban ocupando, que es la línea negra. Evidentemente, el COVID arrastró toda la ocupación de CTI y las dos curvas, con un margen que se mantuvo probablemente en mínimos históricos, las dos curvas tienen una evolución similar. Ahora bien, todos estos pacientes, todos estos rojos, y los naranja y los negros, todos llegaron a CTI, todos encontraron siempre una cama vacía de CTI al momento de estar graves, que eso fue una de las premisas que desde la Dirección Nacional de Salud se promulgó, que hubiera siempre cama de CTI disponible. Ahora bien, ¿cómo se generaba esa cama de CTI? Unas cuantas por las camas nuevas que abrimos, pero otras por la cantidad de camas libres que iban dejando los fallecidos. De hecho, si vemos la evolución de la línea verde y la línea amarilla, la línea verde fue la disponibilidad de camas generadas por pacientes que fallecían y la línea amarilla fue la disponibilidad de camas a nivel nacional por pacientes que se daban de alta vivos del CTI. Y vimos cómo a partir de un punto, estas dos gráficas que venían una montada sobre la otra, o sea, por cada paciente que fallecía en CTI había otro que se iba de alta vivo, empezaron a separarse. Y esto quería decir que progresivamente íbamos teniendo más muertos que vivos dentro del CTI. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, en principio pensamos que era algo azaroso haber identificado que si extrapolamos la ocupación global de camas de CTI con este comportamiento de las curvas, aproximadamente cuando se ocuparon 650 camas de CTI en todo el país, fue que empezaron a dividirse esas dos curvas de cama libre por muerte o cama libre de paciente vivo. 650 camas era el estimado que tenía la SUMI en aquel momento
de camas funcionantes operativas en todo el país. Y eso llamó bastante la atención porque implicaba que había otro componente más dentro de la mortalidad de los pacientes, ¿sí? De hecho, este cuadro trata de ejemplificar un poco más claro lo que veíamos en la gráfica anterior. En este periodo de máxima ocupación de camas, con máxima proporción de pacientes COVID ingresados en CTI, la relación entre vivos y muertos de la descarga del CTI empezó a cruzar el límite de 1, acompañando la dinámica de las curvas. Bajó la ocupación, volvió a recuperarse la proporción entre vivos y muertos de CTI. Desde un punto de vista estadístico, podemos dividir la evolución de mortalidad evaluada en promedio de 7 días o de 14 días, como se ve arriba, y si identificamos en los periodos de tiempo antes de tener 650 camas ocupadas o después de tener 650 camas ocupadas, la mortalidad es diferente en este segmento central comparado contra los otros dos segmentos. Tuvimos varios días en los que parecía que íbamos camino a que el 100% de nuestros pacientes en CTI fueran COVID. Por arriba de 55 ingresos día nos ponía en riesgo de que nuestras 650 camas, las mejores 650 camas, estuvieran todas ocupadas por COVID, y durante varios días estuvimos por encima de eso, lo cual hacía que esta proporción de mortalidad agregada por sobreocupación iba a ser algo importante. Al mismo tiempo, otros grupos empezaron a identificar y a evaluar el concepto que manejó también Javier, que era el del exceso de muerte, y empezaron a recurrir a herramientas que intentaron identificar factores específicos de exceso de muerte, comparando mortalidad del evento agudo contra mortalidad histórica en pacientes con condiciones similares. Algo similar a lo que intentamos hacer con una herramienta mucho más rudimentaria como el monitoreo de recursos humanos y de insumos en la práctica asistencial. Utilizando el mismo trabajo que mencionaba Javier, pero haciendo foco en otro aspecto, es que dentro de este 9% de mortalidad, de exceso de mortalidad atribuible al estrés, a la sobrecarga que tiene el hospital, el mayor componente dentro de ese 9% es la cantidad de camas de CTI que había antes del COVID. O sea, cómo era el sistema funcionando en su mejor versión antes de que fuera exigido por la pandemia. Entonces, este concepto de que cuando nosotros cruzamos nuestras 650 camas, aumentó la mortalidad, es recogido también por otros autores. Porque, en definitiva, antes de los 650 camas, tenemos que considerar que nuestra medicina intensiva podía ser buena, mala o regular al compararla con otros ambientes, pero era la mejor versión de nuestra práctica asistencial. Y esto es un concepto muy interesante para ahora y para el futuro. De manera muy resumida, asistimos a una pandemia que nos generó una avalancha de enfermos. La protocolización buscó evitar el caos agregado a las dificultades de la asistencia, y creo que lo logró parcialmente. Si bien todavía lo mantenemos a nivel especulativo, a medida que hay más evidencia, cobra más sustento el hecho de que nuestra mortalidad agregada no ocurrió como en otros países, porque pacientes llegaban a los hospitales y no había dónde atenderlos, ni en emergencia, ni en piso, ni en CTI, sino porque teníamos lugares en los que concedíamos calidad asistencial a costa de aumentar la cantidad de camas disponibles. Y eso iba en lo edilicio, en los recursos humanos, en la disponibilidad de insumos y en el agotamiento físico y mental de todo el equipo asistente. Finalmente, creo que debemos aprender de la dinámica del COVID para mejorar nuestras soluciones de aislamiento. En la mesa anterior a esta hubo un par de ponencias muy interesantes sobre la dinámica poblacional, de cómo circuló el virus a través de la comunidad. Ahí también hay oportunidades de aprender, porque si la comunidad no se enfermaba, no íbamos a tener pacientes graves en CTI. Debemos evaluar cómo incorporamos cambios en la estructura y en la evaluación de la tecnología. Vuelvo a hacer hincapié en esto. Tenemos ahora un mercado, un parque de ventiladores que está lleno de marcas y modelos que no pasaron la prueba del tiempo, porque en realidad los venimos usando desde hace un año, pero que necesitan forzosamente ser evaluados en condiciones de trabajo reales para empezar a tener una idea más acabada de qué calidad de equipos compramos y cuánto pueden rendir, ¿sí? Debemos planificar
la formación de recursos humanos a mediano y corto plazo, y debemos buscar y articular las necesidades regionales e incluso individuales de los prestadores con un sistema de monitoreo adecuado. Si bien todos hablamos de monitoreo, incorporación de tecnología, asistencia de pacientes complejos, eso hace que la especialidad sea siempre asociada como una especialidad fría, vinculada a la tecnología y a los números. Creo que esta pandemia nos volvió a mostrar a nosotros mismos y a la sociedad que somos una especialidad profundamente humana, que con aciertos y errores logra lo mejor de sí en base a un grupo humano, y esta foto que fue sacada en el CTI del Hospital de Clínica se repitió miles de veces a lo largo de todo el país, donde 4, 5, 6 personas estaban trabajando hasta el cansancio, probablemente para hacer su mejor esfuerzo por un paciente que tenía pocas chances de sobrevivir, pero que en ese momento recibió una asistencia de la mejor calidad posible y probablemente influenciada por muchas de las condiciones asistenciales por las que tuvimos que atravesar. Intenté hacerlo lo más rápido posible, así le dejo el paso a Luis Núñez, y muchas gracias a todos por la participación. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Bien. Bueno, yo voy a intentar no reiterar ahí conceptos que ya se han vertido por los expositores. Primero, agradecer la invitación. Yo lo que le voy a plantear es un poco cómo era la medicina intensiva, cómo llegaba la medicina intensiva a la pandemia, cómo se desarrolló, o la visión de la Sociedad de Medicina Intensiva, toda más de año y medio con el COVID. ¿Qué nos dejó eso? ¿Qué el impacto? ¿Y cuáles son las cosas que deberíamos encarar en un futuro? En marzo de 2020, en realidad, en la medicina intensiva teníamos varios diagnósticos. Uno de ellos era que teníamos un número deficitario de especialistas titulados, y eso se traducía porque en varias instituciones, tanto públicas como privadas, había problemas para la cobertura de guardias de fines de semana, guardias nocturnas, y esto responde a una cantidad de elementos. No lo voy a nombrar todos, pero va desde el recambio generacional. Recordar que la medicina intensiva en Uruguay se reglamentó como especialidad en el 80, entonces eso hizo que muchos colegas, los primeros colegas, tuvieran cargos titulares en varias instituciones, y al jubilarse generaran un pool de horas que fueron ocupados de una forma irregular por suplentes. Tenemos colegas ya con cerca de la edad jubilatoria, que no hacen guardias nocturnas, o que no hacen guardias de fin de semana. El multiempleo, que es un flagelo que sigue en más del 50% de los colegas, si bien ha mejorado en los últimos años, pero sigue siendo un problema importante. También el cambio generacional, las nuevas generaciones, les resulta menos atractivo la medicina intensiva. Una falta de fiscalización que ha hecho que en los últimos años haya bajado el número de intensivistas titulados, colegas que hacen la especialidad, que no la llegan a terminar, pero aún ejercen como intensivistas. Una gran simetría entre Montevideo o región metropolitana y el interior del país, fundamentalmente el norte de Río Negro. Una remuneración muy dispar y con predominio de contratos precarios, sobre todo entre Montevideo interior y entre público y privado. Y todo esto en un contexto de que a nivel mundial, y Uruguay no era la excepción, venía con un aumento sostenido en la demanda de cuidados críticos. Y eso había llevado a que en el país hubiera nuevas unidades de cuidado intensivo y se expandieran las que ya existentes. Un poco para ejemplificar cómo era la distribución de
edades en los intensivistas de Uruguay. Esto es datos de una encuesta que hizo la sociedad en el 2017. Vemos que hay un porcentaje no despreciable de edades que está cerca de edad jubilatoria. Y la masa, digamos, que más horas de trabajo realiza está alrededor de entre los 40 y los 45 años. El multiempleo también, como yo lo mencioné, es una constante, y recién los intensivistas en Uruguay logran una estabilidad laboral relativa cuando están cerca de jubilarse. Los más jóvenes y en el rango de edades donde trabajan más, el multiempleo es lo más frecuente. Por otro lado, es una especialidad que basalmente tiene una alta carga laboral mensual. Esto hace de que gran parte de los intensivistas hagan más de 250 horas por mes, no solo en medicina intensiva, sino en otras áreas, como son emergencias móviles, emergencias sanatoriales, policlínicas u una segunda especialidad. Todos estos factores, junto a otros que no incluí en la presentación por cuestiones de tiempo, ya nos daban que los intensivistas, y en particular las generaciones más jóvenes, previo a la pandemia, ya tenían indicaciones negativos en términos de horas de trabajo, cantidad de trabajos, trabajo nocturno, de fin de semana, la satisfacción laboral, mayores problemas para conciliar su vida personal con el laboral, y ya tenían varios síntomas de burnout. Y a esto se suma, durante la peor parte de la pandemia, que gran parte de los mayores de 60 años fueron certificados, con lo cual hubo una mayor demanda de intensivistas que no pudo ser satisfecha, ya que los que estaban activos ya tenían una carga laboral completa. Una pregunta que siempre nos hicimos es cuántos intensivistas activos hay en Uruguay. Tal vez para alguien ajeno a la medicina intensiva esto le parezca obvio y le parezca un dato que tiene que estar disponible. Bueno, la verdad que es una pregunta que hasta el día de hoy yo por lo pronto no tengo una respuesta certera. No existe una base de datos única que permita responderla. Lo más cercano es el sistema de control y análisis de recursos, conocido como Escarache, que es del Ministerio de Salud Pública, que no es una base completa porque ahí faltan trabajadores de ACE, de UDELAR, del Hospital Policial y del Militar. Es una base que se actualiza cada 3 meses. Al inicio de la pandemia se había actualizado en 2019. Después se desarrolló el plan de contingencia y se cruzaron bases de datos y se llegó a este número de 598 intensivistas, lo cual es un número que sobrevalora en realidad la capacidad laboral de la especialidad, porque en este 598 están incluidos varios colegas que hacían pocas horas de guardia o no hacían guardias, muchas eran jefaturas, o colegas que figuraban como intensivistas en algunas instituciones, pero en realidad su trabajo no era como intensivista. En los recursos humanos no médicos, qué decir, ya se habló en las presentaciones anteriores. El déficit es más marcado aún. No voy a hablar de enfermería, porque hubo una charla específica sobre el punto, pero sí señalar, por ejemplo, que fisioterapeutas, que no existe la especialidad en CTI de estos técnicos, recién ahora se está armando, son un recurso muy escaso, limitado a 1 o 2 turnos en el mejor de los casos, o inexistentes, y en una pandemia en la cual íbamos a tratar con pacientes respiratorios complejos, es un recurso más que valioso. Psicólogos, la mayoría de las unidades no cuenta con este recurso, y bueno, no está ni siquiera nombrado en la normativa de la especialidad, y podemos seguir así con algunas otras especialidades o tecnicaturas de apoyo. Las estructuras de las unidades de cuidado intensivo tampoco ayudaban. La gran mayoría de las unidades de cuidado intensivo de Uruguay se rige parcialmente por la normativa de 2008, que todos conocemos, el decreto 399/008. Digo parcialmente porque hay muchas que no la cumplen. Y esta normativa, entre ya el momento de aprobarse, ya creo que no estaba alineada con lo que eran los estándares de calidad a nivel mundial. Y en su artículo 20 se menciona que debe haber por lo menos un área para aislar pacientes, traducido al uruguayo en una unidad de 8 camas, que es una unidad tipo, es
una cama de aislamiento. Y una cama de aislamiento se entiende por esta normativa a una cama a un paciente que está solo en una habitación. No necesariamente es un aislamiento respiratorio que requiere otros elementos que en la mayoría de los casos no se dispone. Con lo cual se dispone al personal que trabaja a un riesgo importante y también genera un problema logístico muy importante y que fue uno de los grandes cuellos de botella que tuvimos. Si uno dice camas de CTI, puede decir, bueno, no estamos tan mal. En los sucesivos censos de medicina intensiva realizados por la CHAMI, vemos cómo el número de camas va aumentando, pero es un número que en realidad hay que hacer unas cuantas salvedades. Primero, en este número se incluyen todas las camas de CTI, incluidas las camas especializadas, como ser cirugías cardíacas, quemados, unidades coronarias, con lo cual en sí el número de camas reales de CTI que se pueden utilizar es un poco menor. Era un poco lo que mencionaba Arturo, unas 650. SUMI, previo a la declaración de emergencia sanitaria, había hecho una consulta con los distintos jefes de servicio planteándoles, bueno, en caso de una de venir los casos COVID, ¿cuánto se podía ampliar? Bueno, se había hablado de 87. Se hizo un censo de respiradores, había 626, pero 626 con los activos, más los de respaldo, más algunos en reparación, más pedidos en curso. Entonces eso nos da una capacidad teórica de ventilación de 87%, pero la real en realidad de 80%, porque había unidades que figuran como CTI, pero que no son ventilables, o sea, no pueden colocarse ahí un ventilador mecánico. Si sumábamos todas esas camas, esas 716 más los 87, nos daba un ratio por 100.000 habitantes de 24, que si lo comparamos con los países del primer mundo, decimos, no estamos mal, inclusive estamos mejor que en algunos países europeos. Pero aquí la gran diferencia, y uno de los principales temas, es que no importa solo el número de camas, sino que importa el personal. Y en los países europeos, en Estados Unidos, el ratio de personal es mucho mejor que el nuestro. Acá tenemos un ratio que va de licenciados de enfermería de 1 cada 4 pacientes, o 1 cada 2, y en otros lugares tenemos 1 cada 1. Sumar a esto parte de lo que dijo Arturo, o sea, al inicio de la pandemia había una gran interrogante en cuanto si íbamos a tener suficientes respiradores. En principio pensábamos que no. Las grandes compañías fabricantes habían agotado sus stocks en Estados Unidos y en Europa, las regionales también, en Argentina, en Brasil. Teníamos un número insuficiente de equipos de oxigenoterapia de alto flujo, que resultó una herramienta muy importante en la pandemia. Y también teníamos una incertidumbre muy grande en cuanto a los equipos de protección personal, en particular de la máscara N95. Recordar que China era un gran proveedor de estos equipos, y justamente el área donde se empezó la pandemia era un área de la cual provenía gran parte del mismo. También teníamos un número muy limitado de test diagnósticos. Recuerdo una reunión el 6 de marzo, en el cual había 100 test diagnósticos en todo el país. Después, por suerte, se pudo desarrollar, gracias al trabajo de científicos de la UDELAR junto con el Instituto Pasteur, bueno, que permitió salir adelante con los test diagnósticos. Desde SUMI, ¿qué hicimos? Bueno, lo primero fue preocuparnos por la situación antes de la declaración de emergencia sanitaria. Ya a mediados de febrero, un poco antes, habíamos entablado una comunicación con algunas representantes de las cátedras, con algunas otras sociedades, haciendo estos aportes de informes de situación y propuestas concretas de cómo se debía encarar
la pandemia en base también a las experiencias que nos transmitían colegas de otras partes del mundo. Se hizo un relevamiento de la situación de las unidades, se preguntó sobre planes de contingencia, se participó en múltiples reuniones con las autoridades, se creó un grupo intercáteras e intersociedades, el cual al 13 de marzo publicó la primera guía con pautas de tratamiento, aislamiento, utilización de equipos de protección, entre otras. Sí, siguieron propuestas sobre la adecuación de los recursos humanos y protección de los mismos, se trabajó también en conjunto con el GACH. Sí, bueno, múltiples notas en la prensa, informando al público, y después un poco que fue tal vez el elemento más conocido que hizo la sociedad, que fue la elaboración del censo SUMI, que fue una propuesta inicial de la sociedad al ministerio. En realidad nosotros creíamos que lo debía hacer el ministerio. Después el ministerio no lo pudo hacer, lo terminamos haciendo nosotros de una manera artesanal, por la cual recibimos alguna crítica, pero en definitiva fue lo que nos permitió conocer un poco la realidad y cómo se venía desarrollando, y esa información fue tomada por el ministerio y era la que se publicaba diariamente en sus informes. Ya muy adentrada la pandemia, alrededor de febrero, marzo del 2021, es cuando empieza a hacerse los reportes a través del monitor Mira. Es un sistema que tiene el SINAE, en el cual también participó la sociedad en múltiples reuniones para poner o mejorar la calidad de información que este sistema brindaba. Esta era una foto de las unidades de medicina intensiva del país. En rojo están los prestadores privados, en celeste el prestador público ACE, y en verde, en Montevideo, está representado lo que es el hospital de clínicas, el hospital policial y el hospital militar. Voy a intentar ir redondeando. Después en la pandemia se fueron agregando más unidades, terminando con 54 unidades. Esto es la foto de lo que arrojó el censo SUMI durante el 2 de abril de 2020 hasta el 2 de septiembre de 2021. Vemos que en los primeros meses, en rojo abajo, prácticamente no tuvimos casos COVID, hubo muy pocos, y a finales de octubre, principios de noviembre, ahí se empieza un aumento sostenido, y es entre mediados de marzo y mediados de julio la peor parte de la pandemia, acá con un pico de casos en el 2 de junio, y que con un aumento en el número de camas muy importante, y como ven en la línea azul, los casos no COVID quedan por debajo de los casos COVID. Si dividimos al país en las regiones de SINAE, en la metropolitana, región este, noreste, centro, litoral sur y litoral norte, vemos como el comportamiento ha sido similar. En todas las gráficas lo que se muestra es el porcentaje de ocupación total en azul. La gráfica en color, dependiendo de la región, es la ocupación por región durante todo el periodo, y en verde en todas es cómo varió el número de camas en porcentaje. Esto aclara un poco la diapositiva anterior, y vemos cómo se fueron expandiendo el número de camas hasta llegar a un número, en el peor momento, que fue el 2 de junio, a tener un reporte de 1051 camas, que también, de esas 1051 camas, en realidad se incluyen varias camas de algunas instituciones en las cuales se tomaban unidades de cuidados coronarios, o camas que probablemente no se podían usar para ventilación mecánica. En sí, nuestro país se aumentó la capacidad en promedio en un 47%, hubo regiones en las cuales se llegó a casi un 60%, por ejemplo en el norte, y en números totales se aumentó de aquellas 87 previstas inicialmente a 335. En números, bueno, tuvimos esto siempre tomando el censo de SUMI, 4.960 ingresos, 2.131 pacientes fueron egresados con vida de las unidades y fallecieron 2.829, lo que arroja una mortalidad global del 57%, una mortalidad realmente muy alta, muy preocupante, pero más aún era la mortalidad en
de aquellos que recibían asistencia ventilatoria mecánica del 83%. Como demostró Javier, la mortalidad en realidad ha sido muy variable en múltiples reportes, pero en sí la sensación que nos dejaba a nosotros era de muchísima angustia ver la cantidad enorme de muertos que teníamos por día. Si vamos a esto, vemos que si bien Uruguay se expandió un 50% en su capacidad, realmente sufrió mucho más. Tuvo impactos como si se hubiera expandido en una situación de contingencia o crisis si tomamos en cuenta los criterios de consenso de catástrofes y pandemia de 2014. Esto obviamente parte de un estado de situación previo, precario, como analicé inicialmente, fundamentalmente en cuanto a lo que es estructura de recursos humanos edilicia. ¿Qué pasó con esto? Bueno, obviamente la calidad de asistencia se deterioró muchísimo durante toda la pandemia. No solo de pacientes COVID, sino de los pacientes no COVID, como también se mostró. Hay 3 fechas históricas en esto. El 17 de mayo tuvimos 45 fallecidos, el 2 de junio fue el récord de camas ocupadas en total 846, 587 por COVID, y fue el día que tuvimos más ingresos de COVID, 62, y después tuvimos un día con 32 altas. Esto fue una cosa que se intentó hacer de parte del Ministerio, obviamente no se cumplió, esto no tuvo ningún impacto. Y bueno, y terminando con la presentación, las conclusiones, es que la medicina intensiva siempre ha sido una especialidad con baja visibilidad, costosa para cualquier prestador, y la pandemia la hizo visible, desnudando fundamentalmente sus debilidades estructurales. Sus equipos en la mayoría de los casos se vieron desbordados por la gran cantidad de casos, sumados a un trabajo en condiciones hostiles, alta demanda, un bajo ratio personal, pacientes complejos, espacios reducidos, utilización de BP, entre otros. Los impactos aún siguen en varios profesionales con alta tasa de burnout. Los resultados en general fueron muy malos, si los evaluamos en términos de mortalidad, tal vez no es el mejor indicador, pero bueno, es el que más se siente tal vez. La calidad asistencial se vio notoriamente afectada, las soluciones que se buscaron no tuvieron un impacto esperado, desde el punto de vista siempre viéndolo como intensivista. ¿Qué debíamos cambiar? Bueno, la solución es compleja y la mejora de la medicina intensiva excede a la propia especialidad, requiere un compromiso de múltiples actores, academias, sociedades científicas, autoridades sanitarias y la sociedad en general. Es claro que se necesita un mayor número de recursos humanos, pero a la vez hay que generar condiciones para atraerlos. La actual normativa debe ser revisada y ayornada para asegurar un mínimo de calidad asistencial. Y es necesario contar con una herramienta que permita un diagnóstico de estado de situación certero y fiable, que eso aún no lo tenemos. Y se debe fiscalizar debidamente las unidades, y el Ministerio debería asumir ese rol que se perdió hace varios años. Todos los prestadores deberían contar con un plan de contingencias estudiado y aprobado, y no, a último momento, intentar cómo se pueda cubrir ante una pandemia como la que tuvimos. Y es imprescindible también desarrollar estrategias de cuidado al cuidador y que las mismas estén disponibles siempre y no solo en situaciones de sobredemanda. Bueno, por mi lado, es todo. Si quieren alguna pregunta. Martín, nos queda un minuto. No sé si tenés alguna pregunta o algún comentario que quieras hacer. Bueno, no, agradecerle a todos. Una pregunta nomás por tema de tiempo y bueno, a cualquiera de los oradores tiro a ver quién agarra el fierro caliente, ¿no? Está claro que fue muy alto el impacto que la pandemia tuvo, tanto en los pacientes COVID y no COVID y en los cuidadores. ¿Cuál piensan que va a ser el impacto en la post-pandemia? O sea, ¿qué repercusiones puede haber tenido todo esto en la asistencia de los pacientes y qué es esto en el personal de salud para lo que viene de ahora en adelante? Yo sí, si me permiten un comentario. Creo que
Todas las presentaciones han mostrado lo que fue la pandemia, el impacto que tuvo en desde diferentes puntos de vista. Se va a hablar de la pandemia durante muchísimos años. Esto no, así como Arturo hacía referencia a lo que pasó en Copenhague en su momento, lo que pasó en el mundo en esta época y en esta pandemia va a seguir siendo objeto de discusión y análisis. Y yo el mayor temor que tengo es de que no pase nada. Que nadie tome acciones para recoger la enseñanza de todo lo que vivimos y diseñar un sistema que sea más sólido, más potente, mejor preparado. No necesariamente gastar tanto más dinero o cambiar, pero simplemente dejar que las cosas se diluyan con el tiempo y nos acordemos solamente cuando vuelva a ocurrir alguna otra catástrofe. Porque de esto se debería seguir hablando y tomar las enseñanzas que todos vimos lo que pasó. Realmente es lo que más me preocupa, es que no se tomen acciones formales desde el punto de vista institucional, de las autoridades sanitarias y en las instituciones también públicas y privadas, que hay que modificar un montón de normativas, de cosas organizacionales y de preparación de personal que no estamos viendo que estén ocurriendo en este momento. Ese es el comentario que quería dejar. Creo que estamos todos bastante de acuerdo con eso, y creo que es una tarea para todos empujar para ver si cambiamos algo. Lamentablemente ya estamos recontrapasados de tiempo. Les agradezco mucho a todos la participación. Todas estas sesiones van a quedar grabadas en un canal de YouTube, o sea que después viene la etapa de difundir y tratar de replicar esta actividad asincrónica. Así que bueno, muchísimas gracias, un gusto haber compartido con ustedes y nos seguimos viendo. Gracias. Un saludo para Gracias, todos. saludo a todos.